Lo que indica un poco el precedente que tiene SUNAFIL es lo siguiente. Em, digamos, ¿qué es lo que pasó en este caso? Poniendo en contexto, ¿no? Antes, digamos, durante la etapa de estado de emergencia, una de las disposiciones de los decretos de urgencia que en esa época se publicaron fue casualmente que, digamos, las personas o las empresas La está podían grabando. adelantar vacaciones, ¿no? Y, a ver, un segundito, que están entrando. Y siendo que podían dar o otorgar los periodos vacacionales que estén pendientes de goce, incluso el adelanto de vacaciones, a este trabajador ya finalizada la etapa de COVID, lo que pasa es de que le dan este adelanto vacacional, ¿no? Y disponen pues la empresa otorgar el adelanto de las vacaciones. Lo que dice SUNAFIL es que es que solamente en el caso de aquellos, digamos, cuando estamos frente a a las vacaciones, cuando se tienen que otorgar, según lo que dice esta resolución de SUNAFIL, que voy a ahorita proyectar para que la tengan. Y acá está, vamos a proyectar esta parte. Ustedes saben que para el derecho al goce, el descanso vacacional, nos vamos a remitir a lo que establece el decreto legislativo 703 y establece ciertos supuestos para la entrega de este beneficio. Dependiendo de la jornada de trabajo, bueno, el trabajador va a tener que gozar o trabajar mínimamente, por ejemplo, en una jornada de 5 días a la semana, por lo menos 240 días al año, y así va ganando el derecho al goce vacacional, ¿no? Entonces, lo que dice SUNAFIL es que no podríamos adelantar vacaciones en la medida que de aquellos periodos en los cuales el trabajador no ha gozado, no tiene derecho todavía al acceso al descanso vacacional, ¿no? Y esta resolución me pareció importante porque incluso vamos a ver en otras que ahí les he colocado sobre el tema de las licencias con goce, ¿no? Porque pasaba que de pronto las empresas decían, voy a dar el adelanto del descanso vacacional. Y bueno, ¿y qué pasa cuando el trabajador finaliza el vínculo? Si ya le adelanté vacaciones, ahora con este tema de que las vacaciones se pueden también gozar un día, 2 días, ¿no? Desde un día, etcétera, ¿no? Yo siempre digo, si no tienes derecho al goce vacacional o el trabajador no tiene derecho o no ha adquirido todavía el derecho al goce del descanso vacacional, lo que va a entenderse es como una suerte de una licencia con goce haber. Y se la voy a poder descontar de la liquidación de beneficios sociales. En principio no, porque es como, o sea, si yo empleador verifiqué que no tenía derecho al goce, ¿por qué le di el adelanto del descanso vacacional? Y es un poco lo que la SUNAFIL ha colocado también en estos criterios, ¿no? Entonces, SUNAFIL dice que no se podría dar el adelanto del descanso vacacional y en ese sentido, al no dar el adelanto del descanso vacacional, no se podría, digamos, descontar, ¿no? Por eso dice acá y finalmente termina, digamos, sancionando a la empresa, ¿no? Porque dice, para ellos significa una acción, digamos, un acto susceptible de infracción porque es una falta insubsanable, ¿no? Porque el adelanto de las vacaciones es una medida legítima cuando no existe otra alternativa que permite mantener los intereses tutelables concurrentes en la situación de la pandemia había originado, dice las relaciones laborales, como les estaba comentando, ¿no? Esta alegación incide en el ejercicio de la razonabilidad de las facultades inspectivas, aunado al interés público expresado en el desarrollo de la fiscalización. Dice, por ello es pertinente recordar que no es objeto de pronunciamiento del carácter adecuado de la medida de otorgamiento de las vacaciones ante la pandemia. Sin embargo, sí lo es el cumplimiento de los mecanismos legales de la participación de la voz de los trabajadores en este tipo de asuntos. Porque normalmente lo que va a primar en el tema de SUNAFIL, lo que SUNAFIL normalmente ve en estos casos, y eso es, por ejemplo, en las últimas fiscalizaciones que he tenido, es que ellos dicen que el poder de dirección del empleador es tan fuerte que no le dan derecho de oportunidad del derecho de voz del trabajador, que el trabajador en ese momento no puede expresar ni siquiera su derecho a decir,
puedo hacer esto o estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, porque evidentemente lo que va a tener miedo el trabajador, según lo que dice SUNAFIL, es el tema de las represalias que pueda tener por el derecho a negarse, ¿no? A estas consideraciones. Justo la, la semana pasada me hizo un amigo una consulta, por ejemplo, me decía de que su hermano, por ejemplo, iba a iniciar una nueva relación laboral y que casualmente, ya había renunciado su anterior empleador, iba a iniciar una relación laboral en esta semana, digamos, pero de pronto le habían encontrado pues un quiste y tenían que operarlo de manera urgente, ¿no? Y me decía, y lo que le ha dicho su empresa es de que ese contrato que firmó se iba a dejar sin efecto y que en todo caso ya iban a volver a firmar el contrato en 2 semanas cuando él tenía que reincorporarse a la empresa, ¿no? Entonces me decía, ¿eso es legal? Eso no es legal, ¿no? Porque si ya firmaste un contrato y hay un inicio de la relación laboral y de pronto tienes una emergencia, digamos, de salud, no podrías, no podrían dejarte o anularte ese contrato, ¿no? Es una acción totalmente ilegal, ¿no? Y me decía, tiene que aceptar, y yo le decía, no, no debería aceptar, ¿no? Y me dice, pero ¿y qué tal si no lo contratan, ¿no? Y ahí viene ese tema del abuso del poder de dirección del empleador, que entiendo muchas veces es el que basa también sus resoluciones o por las que SUNAFIL atiende estos asuntos, ¿no? Y en ese sentido es que sanciona, ¿no? Sanciona a la empresa, ¿no? Porque claro, había pues acá, bueno, hay un tema sindical que sí se acordó con un sindicato el adelanto de las vacaciones y con el otro no. Entonces ahí es donde empieza la situación, ¿no? No sé si ahí tienen una consulta, pero bueno, va un poco por ahí ese detalle y digamos, lo que SUNAFIL ha considerado para esos casos, ¿no? Vamos con las diapositivas. Entonces dice, acá por eso SUNAFIL dice, ¿no? En ese sentido comprobó que, acá dice, bueno, había un adelanto con un sindicato, pero no con el otro, y en este caso, como el trabajador pertenecía al otro sindicato y no había un acuerdo para el adelanto, se incumplió con las disposiciones normativas, ¿no? Luego, y acá está lo que yo les dije, ¿no? El empleador que otorgó una licencia con goce puede descontar en la liquidación. Entonces, la resolución precisó que la empresa sí se encuentra en facultad de descontar lo adeudado por la trabajadora por concepto de las remuneraciones afectando a la liquidación, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que le tengo que, acá viene el tema, ¿no? Así, por ejemplo, en el caso de la compensación de tiempo de servicios, el empleador puede retener directamente hasta el 50% de la compensación y de no ser suficiente para cubrir el crédito, le será abonado por el depositante con cargo a la compensación de tiempo de servicios, ¿no? Respetando siempre el tope del 50% antes señalado. Al respecto, siendo que el empleador decidió no renovar el contrato de trabajo que mantenía con la trabajadora, aun cuando ella debía compensar el pago recibido por el trabajo realizado, por encontrarse en suspensión perfecta con goce de remuneraciones, en consecuencia el empleador estaba facultado a cobrar la deuda de remuneraciones que pudiera tener en su poder. Porque acá, ¿qué pasa? Que la trabajadora, en este caso en concreto, en la resolución 052-2021, que entiendo se las han entregado a ustedes para que ustedes puedan revisarla, lo que se estableció, en todo caso, es que la trabajadora firmó un acuerdo para el descuento de su liquidación de beneficios sociales. Y hay que acordarse que la liquidación de beneficios sociales no solamente hablamos de la ley del CTS, sino hablamos de las gratificaciones, de las vacaciones, ¿no? Que han quedado truncas en ese periodo y pendientes de goce y que le estoy pagando en este momento a la trabajadora, ¿no? Entonces, si yo acuerdo con el trabajador diciendo que hay un acuerdo consensuado, haciendo así puedo descontar, ¿no? Y dice, y se habilita el descuento. ¿Por qué? Porque hay que recordar que también la ley del CTS establece lo siguiente. La ley dice, si mi trabajador me adeuda algún monto por X razones, ¿no? Y yo puedo descontar, sí, pero solamente el 50% de lo que tú tienes para pagarle, ¿no? En ese momento. El resto podrías repetir contra él
pero siempre y cuando se pueda iniciar, y tendrías que ir contra el depositario, que en este caso es la entidad financiera, habría que cursar comunicación a la entidad financiera, pero no por un tema antojadizo, sino porque puede haber un tema de daños y perjuicios que el trabajador le afectó, o digamos, a la empresa, ¿no? Muchas veces me dicen, doctora, ¿es posible el descuento de la liquidación total porque el trabajador me deuda? Depende. Siempre digo, mi respuesta es depende, porque no puedo tener una respuesta, digamos, parametrada y indicar sí, descuéntale, no hay ningún problema, porque, digamos, en estos temas de Sunafil, mira, si Sunafil ya lo autorizó, no, aquí lo que pasa es que Sunafil primero le hizo firmar a la trabajadora un acuerdo para el descuento de su liquidación de beneficios sociales si le debía algo al empleador, ¿no? Y siendo que había un acuerdo y el trabajador aceptó de manera expresa, a pesar de que el monto que podía exceder del monto del 50% de la CTS también afectaba las gratificaciones y las vacaciones, para ellos es válido. Sunafil lo acepta, pero había un acuerdo previo, ¿no? Entonces yo siempre digo, ¿por qué depende? Si es que tú y otro trabajador se pusieron de acuerdo para el descuento correspondiente, ¿no? Muchas veces me hacen también la siguiente pregunta, ¿no? Me dicen, el trabajador, doctora, se llevó una herramienta de la empresa. Y yo, ok. Y esta herramienta está valorizada, me dicen, digamos, no sé, imaginamos que la liquidación del trabajador es de 5.000 soles y la herramienta está valorizada en 8.000. Y encima me debe 3.000 soles. Entonces yo le digo, bueno, ahí por ese tema como tal, no podrías hacer el descuento. ¿Por qué? Porque la norma va a proteger la gratificación. Recordemos que la liquidación de beneficios sociales incluye CTS, vacaciones y gratificaciones. Y estos son beneficios laborales que son derechos fundamentales del trabajador. Entonces, de plano, por más que yo pueda tener un documento donde acredite que él se robó, no sé, la maquinaria, no le puedo descontar la liquidación como tal si no tengo de repente algún documento que me autoriza el descuento, número uno. Número dos, si de repente también no he iniciado un proceso penal, ¿no? Entonces yo siempre digo, mira, lo legal es esto. Si quieres, puedes descontar hasta el 50% del monto de la CTS a entregar y el otro 50% puedes oficiar a la entidad financiera, pero tendrías que seguir un proceso penal y demostrar que hay un tema realmente sustentado que acredite que tú te puedes luego quedar con ese 50% de la CTS, porque es una especie, digamos, de medida cautelar, por así decirlo, frente a un proceso que se está revisando donde se entiende que el trabajador ha tenido un daño y perjuicio contra el empleador, ¿no? Entonces, ahí yo normalmente les digo, lo peor que te puede pasar es que a pesar de que encima es un trabajador que te ha robado, es que diga que no le pagas la liquidación de beneficios sociales y dado que no le pagas la liquidación de beneficios sociales, vengas una FIL y te diga, como no hay acuerdo, ¿no? Y no le has pagado la liquidación, yo te sanciono por no acreditar el pago de la liquidación, ¿no? Y eso amerita y conlleva una serie de sanciones, ¿no? Entonces, y justo también en la mañana me preguntaban, ¿no? Porque hay un tema también de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Me decía, mira, no tiene la empresa. Y yo le digo, mira, por este caso sancionaron por cada una 14.000. Entonces, súmale eso todo lo demás, ¿no? Entonces, ya vamos sumando montos y las multas se van haciendo mucho más altas, ¿no? Y sobre todo el no cumplimiento de requerimientos, ¿no? Es un poco por ahí en el tema del antevacaciones. No sé si hasta acá tienen alguna consulta, pregunta, para poder seguir adelante. Entonces, acá, seguimos. En el caso también de los beneficios regulados por norma expresa está el tema de las remuneraciones por descanso semanal. Y bueno, las remuneraciones por descanso semanal son equivalentes pues a la jornada ordinaria y se abonan en la forma directamente proporcional al número de días efectivamente elaborados. Claro, por eso normalmente se dice a razón de un sexto o a razón de un séptimo, por ejemplo en construcción civil, ¿no? Para el abono del descanso vacacional. Y bueno, y se entiende que esta es una remuneración ordinaria que la percibe el trabajador dependiendo del acuerdo, ¿no? Ya sea semanal, quincenal o mensual, ¿no?
En este valor también se incluye la alimentación, lo que el martes hablábamos, ¿no? Que hablábamos también del tema de la asignación, ¿no? Esto que va de alguna manera prorrateado, ¿no? Las remuneraciones complementarias, variables muy precisas, no se incluyen de este concepto, así como tampoco aquellas de periodicidad distinta a la semana. Para estos efectos, la remuneración corresponde a una jornada ordinaria y deberá dividirse dentro de la remuneración semanal, quincenal, semanal en 7, 15 o 30. Entonces, es un poco lo que establece la norma, ¿no? Acá también hay una resolución de SUNAFIL. ¿Qué es lo que dice, no? Esta, si no me equivoco, esta es de la jornada típica, ¿no? Y acá sí, aquí sí sancionaron a la empresa porque tenía que haber aquí una consideración de un descuento del descanso mínimo entre jornada y jornada. Vamos a responder un rato las preguntas. El tema sería si el trabajador cesa su relación laboral. Diego, sí, claro. Estamos hablando de esos casos, porque el caso que les he presentado, Diego, es de un caso específico donde la trabajadora termina el vínculo laboral o finalizan el vínculo laboral con la trabajadora porque finalmente no le renuevan el contrato, o sea, hace uso de la cláusula resolutoria y la trabajadora finaliza el vínculo, ¿correcto? José Ochochoque dice, ¿el acuerdo tiene que ser escrito y firmado? Sí, claro, tiene que haber un acuerdo. Es la única forma de plasmar y evidenciar la voluntad del trabajador, ¿no? Y es, digamos, el documento que te servirá en todo caso para el descuento correspondiente haber sido, digamos, firmado. Ahora, también aquí se me viene a la mente un tema, ¿no? Porque o sea, de hecho, cuando uno tiene el tema de las asesorías y los clientes te hacen diversas preguntas, ¿no? Me dicen, el otro día me hablaban mucho, un rezago que nos ha quedado la pandemia es este tema del envío de los documentos a través del correo electrónico, etcétera. No, es un rezago, digo, ¿no? Porque el decreto de urgencia que justamente habla en este tema de las vacaciones, ese decreto es un tema temporal, ¿no? Digamos, establecía ciertas condiciones mientras estábamos en pandemia porque se entendía que no había ese tema de la presencialidad, ¿no? Y decía que al trabajador le podíamos incluso enviar los documentos, ¿no? No sé si por ahí va tu pregunta, Josué, ¿no? Pero le podíamos enviar los documentos a los correos electrónicos, ¿no? Y cómo, si te fiscalizaban, ¿cómo iba a acreditar? No sé, José, discúlpame, ¿quieres hablar? Josué, si no levantas la mano, el tema de la pandemia pasaba esto, ¿no? Decía, bueno, como no le puedes entregar el documento al trabajador, ¿no? Se lo puedes mandar a su correo electrónico y cómo el empleador va a acreditar el pago a través del voucher de pago, ¿no? Evidenciando que le ha pagado, ¿no? Entonces, hoy en día las empresas me dicen, oye, pero si lo hacía en pandemia, ¿por qué ahora no lo puedo hacer? ¿Y por qué tengo que, siempre tiene que ser la entrega, digamos, presencial? ¿No? Entonces yo les decía, acá hay un tema, ¿no? Porque, digamos, lamentablemente en el tema laboral, hace mucho tiempo, si no me equivoco, año 2013, 14, se iba a crear como una suerte de una lista de firmas o acreditación de las firmas de los empleadores frente al Ministerio de Trabajo, ¿no? Para que se registren las firmas y de esa manera se puede empezar el uso de las boletas electrónicas y todo. Lamentablemente, pues, como alguna vez decía un profesor de penal cuando estudiaba, me decía, en Perulandia, lamentablemente no se crean las normas con la regularidad que a veces indican las normas, ¿no? Dicen, y en 90 días vamos a emitir el reglamento, y en 90 días se emitirá la reglamentación o, digamos, las normas suplementarias, etcétera. Y lamentablemente, pues estamos en Perulandia y esas cosas no se cumplen. Entonces, siendo que no se cumplen, hasta la fecha no existe ese listado o esa forma o ese, digamos, sistema para acreditar al representante de la empresa. Entonces hay como un vacío, ¿ok? Entonces,
esa norma que establecía la entrega de los documentos, ¿está vigente o no está vigente? Bueno, queda supeditada porque no hay todavía la entrega de estos documentos. Podríamos usar la firma o los correos electrónicos siempre y cuando cumplan con la reglamentación, ¿no? Digamos, no es un pronunciamiento de SUNAFIL, pero sí un pronunciamiento que hubo a través de un informe del Ministerio de Trabajo, ¿no? El área correspondiente a veces emite opiniones. Y lo que decía es que se puede enviar las boletas de trabajo, las boletas digamos, a los correos, pero tengo que yo acreditar como empleador que realmente el trabajador me ha entregado el correo electrónico, ¿no? Que yo he recogido de manera, digamos, prudencial el correo electrónico del trabajador para entregar los documentos vía el correo electrónico, ¿no? Y además, pues también decían de que el empleador tiene que otorgar las facilidades a los trabajadores para que puedan acceder en todo caso a la información de sus boletas de pago, ¿no? Y cómo se acreditaría el pago, un poco por lo que dicen, es con el voucher de pago. Yo les voy a decir que de la experiencia que he tenido la semana pasada también en temas de fiscalización laboral, porque a veces vienen y te fiscalizan por alguna denuncia del trabajador 5 años atrás, 6 años atrás, a veces hasta 10 años atrás. Justamente la fiscalizadora de SUNAFIL nos solicitó no solamente las boletas, pero también los vouchers de pago, porque decía, no basta con acreditar el pago, sino que también que le has entregado la boleta y la constancia, sino que me acredites realmente el pago, ¿no? O sea, los fiscalizadores están ahora usando incluso este criterio para la fiscalización y te lo requieren, ¿no? Y cuando ya hay un requerimiento, cuando hay un primer requerimiento, hay un segundo y no lo cumples, frente a este segundo sí va a haber sanción, ¿ah? Entonces hay que tratar de cumplir, ¿no? Entonces, o en todo caso, si no se puede cumplir porque ya pasaron más de 5 años y no estás en la obligación de tener la información, indicarlo, ¿no? Decir, mire, doctora, ya pasaron 5, no lo tengo, entonces no voy a poder presentar para que también dejen en efecto sin efecto eso, ¿no? Entonces, son temas que uno puede ir colocando mientras tiene la fiscalización. Y qué bueno que se los comento a raíz de este tema, digamos, tangencial, que les pueda ayudar para sus posibles temas fiscalizados por SUNAFIL, ¿no? Entonces, es un poco lo que SUNAFIL, los criterios que va teniendo, ¿no? Entonces, aquí en el tema del descanso, no sé si acá hay clientes que tienen, o digamos, personas que tienen jornadas atípicas, pero voy a abrir la diapositiva para que ahí me comentan si ya ven la pantalla. Pero miren, aquí justo habla sobre los días del descanso semanal, ¿no? Lo que pasa es que el descanso semanal tiene que demostrarse que estos son de 24 horas consecutivas de descanso en cada semana, ¿no? Aquí lo que pasa es que pues hay un tema de diferencia, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que ha visto en este caso es que dicen, para el cálculo de las horas máximas de trabajo se utiliza un marco de 24 horas dentro de las cuales se establecen jornadas diarias, ¿no? El cual coincide con el concepto de día natural, ¿no? Equivalente a un día de 24 horas consecutivas que empiezan desde las 00 horas de un día hasta las 23:59 del día respectivo, ¿no? Acá dice, por ejemplo, y es lo que ellos dicen, ¿no? El descanso semanal obligatorio, ¿no? Debe coincidir con un día natural, ¿no? Que empiece desde 0 horas y que termine en 23:59 de estas horas, ¿no? Entonces, acá comenta y dice, digamos, ¿qué es lo que dice, no? Ellos dicen, ¿no? Vamos a ver qué es lo que en el 5.1 y 5.5, que eso creo importante. Lo que decía el apelante, o en este caso la empresa, ¿no? Decía que uno de los fundamentos que ellos decían era de que los trabajadores laboraban en turnos rotativos y que si bien no gozan del descanso semanal por un día calendario completo, siempre se cumple con otorgar un descanso de 32 horas continuas, mayor a las 24 horas consecutivas. Dice, en efecto, la Intendencia concluye erróneamente que los trabajadores no habrían gozado de su descanso semanal obligatorio, pues retornan a laborar en la empresa en el turno que inicia a las 23 horas y culmina a las 7. En la medida que la Intendencia considera que todo ese día laborado correspondía a su descanso semanal obligatorio, la hora laborada entre las 23 y las 0 horas debería ser pagado con el 100% de la sobretasa,
¿no? Y en este caso lo que dice la intendencia dice, yo no comparto esto lo que tú dices, o sea, para a mí el descanso semanal, como tú lo estás considerando, no es algo que yo comparto, ¿no? Entonces, y acá acompañan, digamos, incluso también un informe del estudio Caballero Bustamante, donde hablan sobre el tema casualmente del informe de las horas atípicas, ¿no? De los trabajos atípicos, ¿no? Entonces dice, a ver, vamos a ver qué me están preguntando. ¿Cuáles son los requisitos que debería de cumplir la liquidación que se envía por mail y es aprobada por el colaborador por mail? ¿Y qué sería válido a pesar de que no esté reglamentado la firma digital del representante de la empresa? Ahora sí, ya, ahora sí. Disculpen que ahí ya está. Ahora me escuchan bien entonces. Bueno, yo antes de hablar sobre este tema del descanso semanal obligatorio, quería un poco contestar la pregunta que dice Ramón. ¿Qué es lo que pasa cuando un trabajador cesa de la empresa y yo le pago la liquidación de beneficios sociales? El primer requisito que debe tener la empresa es que primero tiene que haber recogido vía vía algún documento escrito que el trabajador autorizó el envío de los documentos vía correo electrónico, ¿correcto? Y consignar que ese es el correo electrónico. Es lo primero que habría que demostrar como empresa. Lo segundo sería el voucher de pago, ¿no? El voucher que acredita el pago correspondiente y donde tiene que coincidir con el monto final de la liquidación, ¿correcto? Y dice, ¿qué sería válido a pesar de que no esté reglamentado? Eso sería lo correcto, ¿no? Digamos, el documento de aceptación del trabajador, de que le envíen la documentación vía, digamos, a su correo, y el voucher de pago que tiene que conseguir con el monto de la liquidación. El problema es que cuando esto sucede, es que el empleador se lleva la carga de la prueba. Siempre digo yo, como me enseñaron como empleador, ¿no? Pero digo, ¿por qué te señalas por qué te llevas la carga de la prueba? Porque normalmente cuando un trabajador firma mediante una firma hológrafa, ¿no? Mediante firma hológrafa, lo que hace es, de alguna manera, se supone que tiene la diligencia de revisar en ese momento el documento y de alguna manera consciente que el monto que le estás depositando es un monto correcto, y que está de acuerdo con el monto que le estoy cancelando. Entonces, si yo como trabajador no he firmado, ¿no? Y a pesar de haber autorizado mediante el correo electrónico, la carga de la prueba es que si luego mi trabajador me impugna esa liquidación, podría argumentar el trabajador que, bueno, me envió por correo, te pago, perfecto, pero no, que al momento de enviarme la liquidación ni siquiera la pude revisar, ni siquiera la pude cotejar si estoy de acuerdo o no, porque ahí te pueden argumentar que le faltan vacaciones, que le falta el pago de la CTS, ¿no? Indemnización por el goce del descanso vacacional, XX cosas que me ha pasado, ¿no? Entonces, ya no es tan, la carga de la prueba te la cargas tú. Y si el trabajador se va a su fila a reclamar esto, bueno, tendrás que en su momento demostrar mediante documento, digamos, fehaciente, de que le pagaste la liquidación, que no le debes nada en CTS, que no le debes nada en indemnización vacacional, que ganó las vacaciones y que, cómo está lo del registro correspondiente, ¿no? Y bueno, y ya que hablamos de vacaciones, creo que aquí les comento lo que a veces los clientes creativos me dicen, ¿no? Justo tengo una empresa que es minera y que y que tiene pues unos trabajadores que le dan, digamos, le llevan el mineral, ¿no? Y estos trabajadores lo que me comenta es que no necesariamente firman un libro digamos, de asistencia, ¿no? Entonces me dice, doctora, pero ¿yo cómo hago? Porque, ¿cómo acredito que el trabajador gozó de vacaciones? Porque a veces yo no sé si está laborando o no está laborando. Como ellos no firman el documento, entonces yo podría registrar las vacaciones como tal en mi planilla y como no están firmando, ¿cómo acredita que el trabajador realmente salió? Ya, yo le digo, bueno, es una carga de la prueba que te vas a llevar, ¿no? Porque, cómo haces una fila en todo caso para acreditar el gozo del descanso vacacional? Y porque puede pasar que yo como empleador soy vivo y agarro y declaro, pues, que al año que ya cumplen el aniversario, como decíamos,
pues le declaro la remuneración vacacional. Ya, pero hay un momentito, tú le puedes declarar la remuneración vacacional, pero no necesariamente el trabajador está gozando el descanso vacacional. ¿Y cómo se acredita o se evidencia eso? Mediante varios medios de prueba. Uno de ellos, por ejemplo, es el registro de asistencia. Entonces yo le decía, no hay delito bien hecho, ¿ok? No hay delito bien porque siempre por ahí va a pasar algo, ¿no? Que ya, puede ser que no tengas el registro de asistencia, pero ¿qué pasa si el trabajador tiene un correo electrónico? ¿Qué pasa si tiene el mismo celular activado? ¿Y qué pasa si en ese momento se accidenta? ¿No? Por eso es que no hay delito perfecto. Entonces yo le decía, no necesariamente te puedes salvar de ese tema porque el hecho de declarar y dices, ay, bueno, sí, pues no les pago la indemnización, total, mira, lo estoy declarando, ¿no? Y lo estoy poniendo porque como no me registran, sí, pero le digo, hay otros medios de probar, ¿no? Porque, digamos, puede ser que el trabajador tiene carga probatoria. ¿Cómo tú puedes decirle al trabajador de que no te mande correos durante tal a tal fecha, si tiene que trabajar? Obviamente los va a mandar.